6 de la mañana, 36 minutos. Profe Camilo, buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, Richard, buenos días a ustedes acá en la mesa, quienes nos oyen, ¿cómo va todo? Muy bien, hombre, pues ya hoy día de los primeros análisis de la consulta que realizó ayer el progresismo en Colombia, con un triunfador, el senador Iván Cepeda, contundente allí en ese conteo, pues que inicialmente las cifras del preconteo de la Registraduría Nacional del Estado Civil es la siguiente, Ricardo. Pues Richard, los resultados que ha entregado ayer la registraduría superaron los 2 millones de votos en total de las personas que se acercaron a las mesas de votación en el país. De estos, casi 1.300.000 votos obtuvo Iván Cepeda, mientras que la otra persona que estaba participando, Carolina Corcho, se acercó a los 670.000 votos. Pues hoy el tema es que el 65% de los votos estuvieron para Iván Cepeda, 1.540.000, y un 28% para Diana Carolina Corcho con 678.000. El candidato que había dicho se retiraba, pero que se insiste, mantenía su nombre en el tarjetón, el señor Daniel Quintero, obtuvo 145.558 votos. En las últimas horas o anoche mismo, Iván Cepeda habló a los colombianos y dijo esto. Al país en el día de ayer y cuyo título es Las 3 revoluciones para una Colombia potencia mundial de la vida. Está a disposición de todas y todos ustedes para que discutamos, porque no voy a ir a debates, lo digo de una vez claramente, a insultarnos con otros precandidatos, ni a amenazarnos, ni a denigrarnos. Les hago el reto de que hablemos sobre ideas, propuestas, conceptos de país y no sobre amenazas, insultos, calumnias contra personas y menos contra el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, que merece todo el respeto en Colombia y en el mundo. Pues allí está el señor Iván Cepeda, después de ganar esta consulta. Por ahora se está definiendo, pues lo que se conoce hasta el momento es una consulta interpartidista, pero pues todavía como que eso todavía está en el limbo, no se sabe si va a ser así o no. Si es una consulta interpartidista, pues sería la única oportunidad, no podría ir a la consulta de marzo, en el Frente Amplio o Frente Humano, como lo llamó anoche el presidente Petro. Si es una consulta partidista, podría presentarse en esa consulta de marzo. Pues allí el Consejo Nacional Electoral pues tendrá la palabra. Profe Camilo, así comenzamos las noticias este lunes. No, Richard, me arranco por ese final. Yo creo que esa votación es una votación de mucho éxito. Yo creo que en un momento, en un fin de semana en que nadie salía a votar, en que es una fecha fría, que un partido, bueno, o varios partidos, eso es lo que usted dice, saquen 2.600.000 votos, eso es algo bastante representativo. Recordemos que en primera vuelta, un candidato a segunda vuelta está pasando más o menos con 6 millones, pronto hasta con 5, y eso pues está diciendo que podría pensar que tiene medio recorrido. Ahora, las consultas siempre tienen un comportamiento autónomo que hay que analizar, y es que hay mucha gente que vota en la consulta que luego no vota por ese candidato, o sea, que entiende. Hay mucha gente que dice, yo quiero que esta persona sea candidato, pero no necesariamente por eso voy a votar en mayo. Y ahí yo creo que hay que analizarlo, pero también, como lo decíamos acá por fuera de micrófonos, hay gente que no salió a votar y que está dispuesta a votar por ese candidato. Entonces las consultas hay que tenerlas como con cierta reserva, pero al arrancar por ese final, si yo creo que una votación de esa, Richard, yo pienso que Iván Cepeda tiene impulso para llegar a mayo. O sea, quizás no tenga tanta necesidad de tenerse que sondear en una interpartidista en marzo, que de pronto sería el ideal de lo que ese sector quiere, pero en caso de que el Consejo Nacional Electoral diga que no quiere, que no se puede, que esta se entiende como interpartidista y uno no puede participar de 2 interpartidistas, uno podría pensar que sí es posible, o sea, una candidatura viable, no quiere decir que gane, pero es una candidatura viable incluso en mayo, porque es una votación bastante alta, o sea, es una legitimidad bien importante que difícilmente otros candidatos de esos 100 que tenemos por ahí, precandidatos a la presidencia, van a poder lograr. Quiero resaltar también pues que esto se le dio mucha fuerza porque estaba también la consulta de las listas del Senado y la Cámara. Creo que en el Senado
va punteando algo, Richard, y es que hay una prevalencia de los candidatos de lo que uno podría llamar la maquinaria petrista, o sea, es decir, personas que son del partido, que están a la izquierda, pero que funcionan en términos de lógicas del poder, como estamos acostumbrados tradicionalmente, por decirlo así, la política tradicional de la izquierda, porque ahí tenemos a la hermana del exgobernador Caicedo, que fue la más votada, tenemos a la señora Ahumada, que es la esposa del alcalde, del exalcalde, bueno, alcalde de Barrancabermeja, recién procesado por compra de votos, justamente. Está el señor Flores, que es la mano derecha del clan Torres. Del clan Torres. Claro. Entonces, y esos son los que sacaron más votos. O sea, es decir, que esa máquina petrista está funcionando y está aceitada y está ahí dándole, y son los que más votos sacaron, al menos bueno, hay los representantes importantes como Wilson Arias, que ha sido un tipo muy curtido del pueblo hace muchos años, y él tiene su propia máquina, digamos, en Bogotá hace muchos años, y otros ahí que se empezaron a cobrar, que es muy importante, como el tema de Wally, que yo celebro mucho que se dedique a hacer política. Creo que hace mucho se estaba demorando, hace mucho rato estaba intentando dar ese paso, porque de alguna forma le hizo su nombre en el periodismo, y es premio Simón Bolívar de periodismo, abogado, y yo creo que, bueno, al dar ese salto al petrismo, pues él llegó ya con su propio sello, y creo que le estaba funcionando ese salto a la política, porque estamos hablando de una persona que saca, pues, digamos, más de 100.000 votos. 137.000 en el último boletín. Entonces ahí estamos hablando de personajes que, bueno, que no son esa máquina petrista, pero que sí han funcionado bastante en esas lógicas de cómo se ha comportado el poder durante estos 4 años. 6 de la mañana, 43 minutos. Así es. Pedro Flores en el primer lugar en la lista del Senado, en los votos al Senado, con 185.029 votos, seguido de Wilson Arias, actual senador, 171.000 votos, y Walter Alfonso Rodríguez Wally con 137.821 votos. Pues también allí aparecen varias figuras, además de las que ha mencionado. Está Ahmed Escaf con 48.000 votos, y también aparece la congresista Aida Abella con 50.120 votos, que son personas que están buscando regresar. ¿Qué es lo que dijo la señora Corcho ayer? Pues reconoció pues el triunfo del señor Cepeda, pero también llamó la atención sobre lo que es respetar los acuerdos. Dice la señora Corcho pues que el acuerdo con el pacto histórico es que quien quedara de segundo iría como cabeza de lista precisamente al Senado de la República, y esto es lo que hoy está digamos pendiente para definir por parte del pacto histórico o de este sector del progresismo, porque precisamente allí hay un asunto, digamos, de acuerdo entre ellos mismos, entre los representantes, porque pues en algún momento se había hablado de otro escenario, por ejemplo, para María José Pizarro. Pues allí estará todo pendiente de cómo se define el tema de la lista del Senado. Richard, a propósito de la alusión que hacía el profesor Camilo Vallejo del joven Willy, que hace parte pues de este proceso, Wally, está también como un influenciador y que tiene más de 500.000 seguidores en YouTube, en X y demás, pues otra de las personas y de la parte de la estrategia que ha tenido el pacto histórico es cómo ha tomado a las presentadoras del canal nacional RTBC, del canal público, y un muestra de ello es una mujer, Sandra Chindoy de Putumayo, una indígena que sale además con su vestuario allí en las noticias de RTBC, y obtuvo casi 40.000 votos para participar también en las elecciones al Senado de la República. Néstor. Richard, muy buenos días. Pues por acá datos frente a las consultas interpartidistas que se realizaron años anteriores. El 11 de marzo del 2018, la gran consulta por Colombia. En ese momento Iván Duque sacó 4.032.000 votos con un 67%, mientras que Marta Lucía alcanzó el umbral del 1.500.000 y Alejandro Ordóñez en ese entonces sacó 385.000 votos. En ese momento también se hizo una consulta donde se incluía el pacto histórico, donde estaban Gustavo Petro y Carlos Caicedo. Gustavo Petro en ese momento sacó 2.850.000 votos
y su contrincante fue de 479.680 votos. Hay que tener en cuenta, Richard, que esta consulta interpartidista era una consulta que sí reflejaba quién iba a ser el candidato en ese entonces final para llegar a la presidencia de la República. Y el último que referenciaba ahora Ricardo, el del 2010, sí fue con una votación de cerca de los 2 millones de votos por parte del Partido Verde y 3.500.000 por parte del Partido Conservador, donde estuvo Noemí Sani y Andrés Felipe Arias. 6 de la mañana, 47 minutos. ¿Cómo quedó la Cámara en el departamento de Caldas, Ricardo? Richard, en el primer lugar quedó Erika Milena Muñoz Villarreal con 5.819 votos, seguida por el profesor Luis Fernando Acevedo Restrepo con 5.363, Álvaro García Vázquez sigue allí, Velázquez, Nora Milena Contento Castaño, Yalile García Calle, Carlos Andrés Cruz Delgadillo, para un total de 29.631.000 personas que votaron para elegir a quienes lo representaran en la Cámara el próximo año. De votos válidos, ¿no? Sí, que es importante allí. Hay que recordar que el señor Carlos Andrés Cruz había retirado ya de esta lista, mantenía, digamos, allí su presencia, pero no estaba contando precisamente porque su aspiración se había retirado. Hay que recordar que son 20.631 votos válidos, hubo 2.763 nulos y 4.457 votos no marcados, para un total de 27.851 votos que estuvieron en el departamento de Caldas por Cámara de Representantes. Vamos con el análisis a esta hora de la mañana. Análisis en contexto aquí en el matutino de UMFM. Contexto en el matutino de UMFM. Profesor Juan Camilo Arroyave, politólogo, profesor de la Universidad Autónoma de Manizales. Buenos días, ¿cómo le va? Richard, muchas gracias, un saludo muy especial y es un gusto estar con ustedes en esta mañana. Muy bien, profe Juan Camilo, ¿cuál es el primer análisis que se puede hacer de lo ocurrido ayer? Bueno, escuchando atentamente los comentarios previos a mi intervención, pues yo creo que es un resultado interesante, entre otras cosas porque es difícil compararlo con las consultas hechas en años anteriores por la fecha en la cual se realiza la consulta del día de ayer. O sea, es un tiempo completamente frío. Las otras consultas se coordinaron con las elecciones a Cámara y Senado. Esta, digamos que tuvo esa diferencia. Y pues, si bien algunos sectores han dicho que a pesar de que es un partido que apoya al actual presidente, debieron haber sacado una votación mayor, pues yo creo que es una votación importante que no debe pasar desapercibida, que digamos que posiciona el nombre de Iván Cepeda como el candidato de este sector y por supuesto le permite llegar con una votación importante de cara bien sea a ese ejercicio de consulta el próximo año o a la primera vuelta presidencial. Cuando se analiza el tema que es en una época, en una fecha fría, ¿qué significa eso? Digamos que no es una fecha de elecciones, no es una fecha donde la gente está votando por otros candidatos, por instituciones, por ejemplo, las legislativas o las presidenciales. ¿Cuál es el significado de esa votación cuando es una fecha fría? Pues primero yo creo que es una estrategia del partido y en general, digamos, de los sectores sociales y políticos que apoyan este proyecto, porque pues sin lugar a dudas era la posibilidad de empezar a sonar y empezar a mover el nombre del candidato presidencial y los nombres más importantes de la lista Senado y a Cámara. Yo creo que es una estrategia válida, aunque costosa para el Estado, pero pues es una estrategia legítima en el marco, digamos, constitucional colombiano. Y algunos sectores han aplaudido la posibilidad de hacer uso de estos mecanismos de participación para definir la conformación de las listas a Cámara y Senado y por supuesto las candidaturas a las presidenciales. Es difícil la logística obviamente porque cada elección tiene una dinámica diferente, como ahorita lo mencionaban, y digamos que gran parte de la responsabilidad de movilización en este caso le correspondía a los sectores del pacto histórico. Entonces por eso digamos que se destaca la votación, porque
pues finalmente hay un esfuerzo importante y una sola colectividad, y por aquí están presentando estos resultados que empiezan a sonar y que empiezan a posicionar nombres y aspiraciones de cara a las elecciones del próximo año, que como bien se ha dicho, tan importante la presidencia, mucho más la conformación de la obtención de las curules en Cámara y Senado, pues de allí digamos que depende gran parte de la gobernabilidad del futuro presidente de Colombia, independientemente del sector, así que era importante pues definir esto y sacar un resultado destacado en ese sentido. Muy bien, pues ¿quién será la fórmula vicepresidencial de Cepeda? Algunos sectores de la misma izquierda están diciendo que sería Carolina Corcho la indicada, que se lo merece precisamente por su votación en el día de ayer. Esto fue lo que dijo Carolina Corcho. Ahora sí escuchémosla después de conocerse los resultados. Popular, ajustada a los acuerdos que hizo el pacto histórico, hay que honrar la palabra. Yo honro la palabra, acepto mi derrota, respeto y respaldo al senador y pedimos que todo el pacto histórico honre los acuerdos. La lista es paritaria. Se planteó que la segunda de la lista encabezaría la lista del Senado. Estamos en esa reflexión, pero lo que queremos decir es, estamos en esa reflexión. Pues allí está el tema, la reflexión continuará allí en el pacto histórico, Juan Camilo, y es un escenario hoy también de confusión si se puede o no avanzar hacia la consulta del Frente Amplio convocada para marzo o no, o cómo va a ser el escenario precisamente del progresismo para las próximas elecciones. Sí, sin lugar a dudas hay incertidumbre frente a qué va a pasar, entre otras cosas, porque se esperan también pronunciamientos por parte de la autoridad electoral colombiana, las decisiones que tomen los candidatos que están en torno a este proyecto, el papel que va a jugar, digamos, una figura que ha ganado fuerza en el país como es Daniel Quintero, el papel, digamos, de un precandidato y un actor político sin lugar a dudas importante en este gobierno y en los escenarios electorales como lo de Roy Barreras. Entonces, una cantidad, digamos, de incertidumbres que se tendrán que resolver en los próximos meses, entre otras cosas, la legalidad o la posibilidad de realizar esa consulta en el mes de marzo. En todo caso, pues el escenario sigue siendo muy abierto en el país, máxime con la crisis diplomática que está viviendo en este momento Colombia con Estados Unidos. Creo que es un elemento político con alcance electoral muy importante para no perder de vista, y pues yo creo que a todas luces el resultado de la doctora Carolina Corcho pues es interesante porque pues finalmente digamos que es una figura inédita en la política electoral colombiana y a pesar de eso sacó una votación importante. Entonces creo que son elementos para tener en cuenta, pues una gran posibilidad el hecho de que ella encabece esa lista a Senado y bueno, pues esperar digamos cómo se sigue decantando la baraja en los próximos meses como lo mencioné ahora. 6 de la mañana, 54 minutos. ¿Qué dijo Roy Barreras? Sara, buenos días. Buenos días, Richard. Sí, señor. Pues en un tuit se refirió Roy Barreras y dijo: un frente amplio es con todos ellos o no será, porque 2,5 millones de votos son un éxito, pero aún estamos lejos de los 12 millones necesarios para ganar la presidencia. ¿Qué dijo Claudia López en las últimas horas, Juan? Sí, señor, dijo que el año entrante hablaremos todos los colombianos e iremos unidos con el liderazgo con carácter y constructivo de las mujeres, con nuestra familia y regiones a enderezar el mal rumbo que hoy lleva Colombia. Felicito a Iván Cepeda. C55 y el sector de la derecha también, un hombre que está cercano, dicen, a la derecha de Álvaro Uribe Vélez, pues también habló en las últimas horas. Esto fue lo que dijo Mauricio Cárdenas. Día en el que no había otras elecciones, tener candidatos ya de la izquierda, eso les da una ventaja enorme. Por eso el mensaje es claro. Para quienes queremos derrotar a la izquierda, lo urgente es unirnos. Yo ya di el primer paso, buscando a Juan Manuel Galán y a David Luna, y tenemos una primera alianza. Pero para que esa alianza sea una verdadera alternativa de poder, tiene que ampliarse, tiene que encontrar nuevos nombres. Pues dice Mauricio Cárdenas: o nos unimos o nos vuelve a ganar el pacto histórico. ¿Qué dijo Paloma Valencia, Sara?
Paloma Valencia dice, el gobierno de Petro y el petrismo deben recibir el mensaje, perdieron más de la mitad de sus seguidores. Muy bien, pues allí está Juan Camilo. Otras reacciones, diferentes sectores también hablando sobre el tema. De acuerdo, y en este momento, pues yo creo que esa es como la máxima atención que tienen todos los partidos y movimientos políticos en el país, muy alineado con esa explosión de candidaturas, ¿no? Lo que eso nos permite, digamos que inferir en primer momento es que tanto candidato puede terminar de atomizar, quizás de polarizar también en términos ideológicos, pues el escenario político y el escenario electoral en el país, y creo que eso no es la mejor estrategia de cara a las elecciones del próximo año. Por eso yo creo, y seguramente es acertado lo que están diciendo varios sectores del país, la unidad, las coaliciones y demás acciones que se generen a partir de este resultado, que obviamente es un resultado importante, como lo mencionamos al principio, pues va a determinar quién va a tener las opciones reales y digamos que viables en el escenario del próximo año. Así que este es un primer paso que, como lo mencionaba, también puede estar alineado con una estrategia, ¿cierto?, del pacto histórico, de empezar a sonar, de empezar a mover nombres, de empezar, digamos, a posicionar en el imaginario social del país o en el imaginario colectivo candidaturas, propuestas, alternativas, y creo que esto es una cuestión de tiempo, así que pues es un primer paso y todos los demás sectores del país pues tienen que estar muy atentos y también afinar sus estrategias para enfrentar al candidato que de cierta forma es el candidato del establecimiento, ¿cierto? En el caso de Iván Cepeda, porque pues era el candidato de muy alineado con las ideas y con las políticas del actual gobierno nacional. Pues bien, profe Juan Camilo Arroyave, muchas gracias, hombre, por acompañarnos en el análisis de esta información que es noticia hoy en Colombia. Que tengan un buen día. Igualmente, un saludo muy especial para ustedes y toda la audiencia. Muchas gracias. ¿Qué dijo el presidente Gustavo Petro después de la consulta en Colombia? Dice él, este es un mensaje del pueblo colombiano al presidente Donald Trump. Escuché al pueblo, las personas que le han ido a llenar la cabeza de mentiras no representan ni a la mamá. Sentarse a conversar con el verdadero pueblo colombiano es súper clave, dice el presidente Gustavo Petro. También dijo que van 2.726.000 votos, nos acercamos a 3 millones de votos en la consulta del pacto histórico en época no electoral. Este es un mensaje del pueblo colombiano al presidente Donald Trump. 6 de la mañana, 59 minutos. Profe Camilo, pues allí está, el escenario empieza, digamos, como a subir de temperatura. Esto marca un rumbo, marca una tendencia, por lo menos del sector del progresismo, y lo que dijo Mauricio Cárdenas, pues es lo que va a pasar, y es, ahora tienen que mirarse los otros sectores del país a ver qué es lo que va a ocurrir de cara a marzo, que es, digamos, esa próxima oportunidad de encontrarse los electores en las urnas, ¿no? Sí, yo creo que lo que decía ahí el profe Juan Camilo Arroyave es cierto. Creo que la presión que empiezan a recibir los otros sectores es importante. Yo creo que no calculaban que estos resultados se dieran en esta magnitud y eso implica empezarlos a afanar. Creo que de lo que han leído las reacciones de los otros sectores, pues hay unos que están en negación y me parece que Mauricio Cárdenas es el único que está reconociendo la situación en real, pues real sí, en términos de que está haciendo la interpretación al menos, que yo comparto y que es lo que pasó ayer no es cualquier cosa. Y a mí siempre me pasa esto y es que yo soy muy escéptico de esa búsqueda de unión, o sea, hay como una especie de fantasía que siempre nos aborda a los colombianos y es creer que todo el mundo se va a unir y que vamos a llegar con 3 candidatos y yo creo que eso no pasa. La política colombiana ha ido demostrando que no pasa, que las uniones son más complejas, que tenemos políticos que se dedican a buscar unión e institucionalidad electoral solo cuando llegan las elecciones. O sea, se la pasan 4 años, cada uno sin partido, cada uno en rancho aparte, cada uno en su garaje con su letrero, y pretenden que en 6 meses la gente y los candidatos sobre todo dejen egos al lado, vanidades al lado para irse a unir, y creo que eso siempre les pasa factura a figuras como Cárdenas, como Luna, como Juan Manuel Galán, como la misma Claudia López, digamos, por nombrar gente que uno pensaría que está buscando el centro,
desde la izquierda, desde la derecha. Y entonces les cuesta mucho. Y yo soy bastante escéptico, puede que suceda, pero yo creo que esos llamados van a terminar en otra vez en varias consultas en marzo. Y vamos a tener, yo estoy viendo incluso que vamos a tener una consulta de lo que llamó el centro ampliado, que uno diría que es la centro izquierda, que es la que está llamando Roy, y va a terminar otra del centro derecha, que va a ser un poco la de Cárdenas y Luna, y entonces al final pues no hay una unión tal, y al final pues bueno, eso va a beneficiar al que esté, yo no creo que eso beneficie necesariamente al gobierno, pues claro, cada uno va a decir en su publicidad electoral que es que dividirnos es darle la fuerza a Petro, yo no sé, porque no sabemos, arranca con mucha fuerza con lo que pasó ayer, pero no sé si llegue tan fuerte, eso va a beneficiar al que llegue más fuerte a mayo, ¿cierto? Es decir, y eso puede ser también el mismo candidato de la derecha o cualquier otro. Y sí, pues eso nos pone a pensar, y eso debería ser una reflexión de estos políticos. O sea, una respuesta para Cárdenas sería pues hasta ahora te diste cuenta que valía la pena unirse con alguien más para hacer política, ¿no? Que eso está inventado hace 300 años y se llaman partidos, se llaman movimientos, pero es que eso es insostenible en el tiempo, pretender que cada elección lleguen 20, 30 candidatos, 50 candidatos, y pretender que en 6 meses se van a unir fuerzas y todos van a dejar su ego aparte después de que han invertido recursos, después de que han invertido un montón de esfuerzo, y yo veo muy difícil eso, y yo no creo que haya una sola unión, y es muy posible que tengamos dos consultas de 2 centros distintos para ese marzo. Ese es el cálculo que yo hago, pero bueno, pero en política todo puede ir cambiando, Richard, y generalmente sabe que yo siento que esto siempre termina definiendo, como todos lo sabemos, con muy pocas semanas de antelación. 7:03 a.m, pues el presidente Petro ya está convocando el Frente Amplio y mencionó partidos. En X dijo, es importante que ahora se articule el Frente Amplio, les propongo llamarlo el Frente Humano, con candidatos presidenciales del Partido Verde, la Nueva U y el liberalismo de Gaitán y López Pumarejo. Ese sería mi partido predilecto. Bueno, así López Pumarejo que trina más tarde. ¿Dónde estarán los lopistas en este momento? Los pumarejistas, ¿dónde estarán? A ver, no sé, o si López Pumarejo va a trinar ahora y responde. ¿A cuánto equivale la votación ayer del potencial electoral en Colombia, Juan? Equivale al 6,7% de los colombianos habilitados para votar. No es nada menor. No, es que lo que le digo, Richard, es casi, puede ser casi la mitad de un candidato que pase a segunda vuelta con poquitos votos, digamos, pero candidatos a segunda vuelta con 5 millones, con 6 millones han pasado bastantes. 7:04 a.m, vamos con más noticias. Teníamos por allí cita con la candidata o precandidata del Pacto Histórico que sacó la mayor votación en Caldas, pero parece que tuvo problemas con su conexión. Estamos pendientes. 7:04 a.m. Vamos con más noticias. Este es el Matutino. Noticias es lo único que hay hoy aquí en el Matutino y en Colombia.